La escena abría y mostraba al Chavo del 8 jugando con corcholatas y una vieja y desgastada escoba al béisbol. El Chavo del 8 se imaginaba en un gran estadio, como en aquellos en los que en ciertas ocasiones, cuando Kiko lo invitaba a su casa a mirar la televisión, en ocasiones miraban partidos de béisbol. Se imaginaba en uno de esos enormes estadios, una gran multitud lo admiraba, en su imaginación, cada bola que le llegara, se convertía en un jonrón. A la vecindad entraba el señor Barriga, acomodando papeles en su portafolio, no se dio cuenta de que el Chavo del 8 estaba jugando en el patio, cerca de su barril. Miró una bola curva, pero en su imaginación era el José Canseco mexicano, así que esa bola era muy fácil para él. Sin embargo, su imaginación debió interrumpida cuando alcanzó a pegarle a aquella bola, ya que dio un grito de dolor. Tenía que ser el Chavo del 8, gritaba la bola, perdón, el señor Barriga. Que no puede llegar el día en que yo llegue a la vecindad sin que me recibas con un golpe. Se me chispoteó, es que estaba jugando al béisbol y usted se atravesó cuando estaba a punto de hacer un hombrón, hablaba nervioso el Chavo del 8. Ya, interrumpía el señor Barriga, iré a cobrar la renta. El señor Barriga se acercaba al departamento número 14 y tocaba a la puerta. Kiko atendía a la puerta, señor Barriga, ¿cómo está? Bien Kiko, muchas gracias, ¿está tu mamá? ¿De parte de quién?, preguntaba Kiko. El señor Barriga se había molestado, ¿que no sabes quién soy? Sí, usted es el señor Barriga. Entonces no contestes una pregunta con otra pregunta, que no sabes que solo los idiotas responden una pregunta con otra pregunta. Está bien, respondía Kiko. Bueno, está tu mamá. ¿De parte de quién?, respondía Kiko. De Caperucita Roja, respondía en tono burlón el señor Barriga. ¿Usted es Caperucita Roja?, preguntaba emocionado Kiko. ¿Que no ves mi canastita? El señor Barriga levantaba su portafolio. Solo los idiotas responden a una pregunta con. Antes de que Kiko pudiera terminar de molestar al señor Barriga, pudo notar que lo miraba con ojos de pocos amigos. Déjeme hablarle a mi mami. Mami, mamita, ya llegó la albóndiga con patas. ¿Qué dijiste? Que me voy a jugar con el chavito mejor. Doña Florinda salía de su casa y miraba al señor Barriga. Ay señor Barriga, ¿viene a cobrar la renta? Pase, pase. Kiko se acercaba al Chavo del 8, que seguía jugando con su escoba y sus corcholatas. Chavito, ¿quieres jugar a los penales?, preguntaba Kiko mientras recogía su pelota del suelo del patio. Sas, y que yo era Enrique Borja y que tirábamos penaltis y que, sas. Kiko y el Chavo del 8 habían peleado un poco porque no sabían quién comenzaría a tirar los penaltis, pero al final Kiko fue el que ganó aquel honor porque era el dueño de la pelota. Antes de que Kiko pudiera patear la pelota, su madre salía de su casa, despidiendo al señor Barriga y en voz alta llamando a Kiko. Kiko, ven a tomar tu vitamina, gritaba doña Florinda. Ay mamita, no quiero, siempre me arde mucho la garganta con esa vitamina y saberé fea. No digas cosas tesoro, si es de sabor naranja, ¿te gusta la naranja? Ay mamita por favor, solo hoy, no me gusta la vitamina. Tesoro, ven acá, no lo diré una vez más. Pero toma una tú primero ándale, lloraba Kiko. No tomaré tu vitamina tesoro, ándale, ven acá. Kiko a regañadientes aceptaba y se acercaba a su madre, que tenía en su mano, una botella color café y una cuchara en la que vertió aquel líquido y le dio 2 cucharadas a Kiko, que en cada una hizo arcadas, listo para vomitar y se tomaba su garganta. Siempre mencionaba a su madre que le ardía mucho cuando tomaba aquellas vitaminas. Ay tesoro, ya deja de exagerar por favor, son solo vitaminas, ya ve a jugar ándale. Kiko se acercaba al Chavo del 8, su rostro se había tornado rubicundo y la voz no salía de su garganta. ¿Qué pasa Kiko? ¿Ya vamos a seguir jugando a los penaltis?, preguntaba el Chavo del 8. Kiko se sentaba en las escaleras y con señas le pedía al Chavo del 8 que esperara un momento. ¿Qué tienes Kiko?
Preguntaba el Chavo del 8. Pasaron aproximadamente 2 minutos y Kiko recuperó la voz. Ay chavito, es que mi mami me da todos los días unas vitaminas que dizque saben a naranja pero saben horrible, y además me arde mucho mi garganta y mi pancita cuando me las tomo y también a veces me da mucha tos. Ah, por eso cuando llegas a la escuela siempre tienes voz de perro con moquillo, le decía el Chavo del 8. No me simpatizas, regañaba Kiko. Bueno, ¿vamos a seguir jugando a los penaltis?, preguntaba el Chavo del 8. Sale y vale. Kiko y el Chavo del 8 retomaron su juego, pasaron poco más de 30 minutos cuando de repente Kiko se sintió bastante cansado y su nariz comenzó a sangrar. Kiko, espera, tu nariz, le señalaba el Chavo del 8. Kiko se tomaba la nariz y se limpió aquel líquido rojo que salía de su nariz y de pronto comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, tan intenso que lo hizo sentarse en aquel momento. Ay chavito, me siento mal. Cuando Kiko habló, un hilo de líquido vital corrió fuera de su boca. El Chavo del 8 levantó la pelota y se la puso en un costado. Kiko se dio cuenta de la sangre que corría fuera de su boca y el miedo lo invadió. Mamá, gritó Kiko con fuerza. Tesoro, ¿qué te pasa? Doña Florinda había salido casi al instante de su departamento, acudía al llamado de su hijo. ¿Qué te pasa, tesoro? ¿Qué tienes? Miró como líquido vital salía de la nariz y boca de su hijo, miró al Chavo del 8 con su pelota en mano. ¿Qué hiciste, chamaco del demonio? ¿Qué le hiciste a mi hijo? Kiko, vamos al doctor, vámonos. Pero mami, el Chavo no. Vámonos, tesoro. Doña Florinda levantaba a su hijo y salían de la vecindad. El Chavo del 8 había quedado sentado sin saber el por qué lo habían culpado de lo que le pasó a Kiko. A decir verdad, pensaba en cuál podría ser la razón de que Kiko comenzara a sentirse tan mal de repente. No le había pegado, habían jugado bastante bien, sin problemas. El Chavo quedó sentado en las escaleras, pensando por lo menos 2 horas más, esperando a que regresara Kiko y su madre y preguntar o más bien explicar que él no había hecho nada malo. Don Ramón había llegado a la vecindad como siempre, leyendo su periódico y de reojo pudo ver al Chavo del 8, sentado, pensativo. ¿Qué te pasa, chavito? ¿Qué tienes? Es que hace rato estábamos jugando Kiko y yo a los penaltis y de la nada comenzó a salirle moronga de su nariz, como cuando se peleó con ñoño y parecía fuente, también de su boca, pero le juro que no nos peleamos, palabra, ni le pegué con la pelota, pero doña Florinda se enojó mucho conmigo y se llevó a Kiko al doctor. Don Ramón supo de forma inmediata que el Chavo del 8 no estaba mintiendo, se veía bastante preocupado. Bueno chavito, tú tranquilo, tú no hiciste nada malo, tal vez es el calor, ha hecho mucho calor últimamente sabes, y por eso puede pasar lo que le pasó a Kiko. La conversación entre el Chavo y Don Ramón fue interrumpida cuando doña Florinda y Kiko entraban a la vecindad. Extrañamente Kiko se miraba pálido, 2 gasas manchadas de color rojo cubrían sus fosas nasales. Doña Florinda, ¿qué le pasa a Kikín?, preguntaba preocupado don Ramón. Pues que se me hace que este chamaco del demonio le pega a mi hijo, señalaba doña Florinda al Chavo del 8. Yo no le he pegado a Kiko, gritaba el Chavo del 8. Entonces ¿por qué cuando fuimos al doctor y lo revisaron, tenía moretones en su espalda y en su estómago? Pero mami, el Chavo no me ha pegado, decía Kiko con voz apagada. No sé por qué defiendes a amigos como estos, tesoro, ¿qué ganas?, regañaba doña Florinda. Y ahora no sé por qué andas enfermo, seguramente por juntarte con el mugroso del Chavo y la Chilindrina. Ahora te daré el doble de vitaminas, eso ha de ser, que te hacen falta vitaminas. Ay mamá, pero es que sabe re feo y me arde mi garganta, lloraba Kiko. Kiko, tienes que obedecer a tu madre, deja voy por las vitaminas. Doña Florinda entraba a su casa. Kikin, mijo, ¿cómo te sientes?, preguntaba don Ramón. Ay don Ramoncito, me duele mucho mi cabeza, me siento caliente, y no sé por qué mi nariz sangró y mi boquita. Estábamos jugando a los penaltis y de repente me sentí mal. Don Ramón tocaba la frente de Kiko y efectivamente se dio cuenta de que tenía fiebre.
Doña Florinda salió de su casa con las vitaminas de su hijo. A ver, tesoro, tomate otras 2 cucharaditas. Kiko, sin muchas opciones, obedeció e hizo una mueca de asco y tomó su garganta en señal de dolor y ardor. Doña Florindita, Kiko tiene fiebre, hablaba don Ramón. Sí, ya me mandaron medicamento, pero creo que tengo un poco en la casa. Vámonos, tesoro, tienes que guardar cama. ¿Lo vio don Ramón?, preguntaba el Chavo del 8, asustado. Parece zombie. Don Ramón tragaba saliva, no tenía una respuesta para el Chavo del 8. Estará bien, chavito, no te preocupes. Una semana después, el Chavo del 8 caminaba hacia el patio principal. La ventana del departamento 14 estaba abierta y el Chavo se acercó. Pudo ver a Kiko en su sillón, tenía una sábana y un termómetro en su boca. No sé de la fiebre, tesoro, ya no tengo medicamento, tendré que ir a la farmacia. Doña Florinda se levantaba e ingresaba a su cuarto. Kiko, ¿cómo te sientes?, preguntaba el Chavo del 8. Ay, chavito, me siento muy mal, tengo mucha fiebre, mira, me salen más moretones ahora en mis bracitos. El Chavo entraba a la casa de Kiko y se acercaba a su amigo. ¿Qué tienes en el cuello?, preguntaba el Chavo del 8, que pudo ver una masa enorme en el cuello de Kiko. Ahora los cachetes se te pasaron al cuello. Kiko miró a su amigo y con mucha dificultad le dijo, no me simpatizas, no sé qué es eso, pero me molesta mucho. Doña Florinda había salido de su cuarto y vio al Chavo del 8. Chavo, ¿qué estás haciendo aquí? Kiko necesita descansar. Ay, mamita, deja que se quede un ratito, por favor. Bueno, pero no hagas tonterías, Chavo, ¿te me largas? Kiko necesita descansar. Sí, respondía nervioso el Chavo del 8. Doña Florinda salió de su casa, pero no se dio cuenta de que don Ramón se había acercado a su puerta y se tropezó con él. Quítese las lagañas, menso, gritaba doña Florinda. Perdóneme, doña Florinda, perdóneme, respondía don Ramón mientras se quitaba su gorra en señal de respeto. Vine a ver cómo estaba Kikito. Ay, perdóneme, don Ramón, es que Kiko sigue muy enfermo y tengo que comprar este medicamento y no quiero dejarlo solo. No se preocupe, doña Florinda, si gusta puedo ayudarle, deme el dinero y la receta y voy por el medicamento. Ay, si pudiera hacerme el favor, contestaba doña Florinda mientras le entregaba la receta a don Ramón y el dinero. Don Ramón salió a paso veloz hacia la farmacia y doña Florinda regresó a su casa. Kiko se había quedado dormido y el Chavo se había sentado en el suelo, a un lado de su amigo. Estaba preocupado, nunca lo había visto así, ni cuando se había resfriado por los curetazos de agua. Pasó aproximadamente una hora y don Ramón tocó a la puerta. Por fin, regañó doña Florinda. Perdóneme, doña Florinda, es que no encontraba este medicamento y tuve que ir hasta la que está a 6 cuadras. Bueno, deme el medicamento. Sacaba una botella con jarabe con vitaminas. Si gusta le puedo dar su medicina, se ofrecía don Ramón, pero doña Florinda se negó rotundamente. No, a ver, deme acá. Doña Florinda tomó el medicamento e ingresó a su cocina. Don Ramón vio al Chavo del 8 y sintió lástima por él y por Kiko. Pudo ver esa preocupación en los ojos del Chavo del 8. Doña Florinda salió con los medicamentos y despertó a Kiko. A ver, Kiko, toma, debes de tomarte los jarabes. Ay, mamá, no, saben muy feo y me duele mucho mi garganta. Federico, tómate tu medicamento que te mandó el doctor. Kiko sabía que cuando le decían Federico significaba que debía obedecer y tomó todos sus jarabes. Cuando Kiko tomó sus medicamentos cerró los ojos e intentó dormir. Bueno, Kiko necesita descansar, ya váyanse, ordenaba doña Florinda. Vámonos, chavito, tranquilo, Kikín va a estar bien, vente, te invito a comer. El Chavo del 8 se levantó sin quitar su vista de su amigo y siguió a don Ramón. Antes de que pudieran acercarse a la puerta escucharon un ruido. Kiko estaba vomitando, el vómito era de color rojo. De un momento a otro, Kiko se había tornado de un color azul pálido. Kiko, gritaba el Chavo del 8, que comenzaba a temblar de manera incontrolable que le dio la garrotera. Don Ramón salió corriendo y tocó la puerta de doña Cleotilde. Doña Cleo, llame una ambulancia por favor, gritaba don Ramón.
Doña Florinda se llevó las manos a su rostro y miraba atónita a su hijo desplomarse mientras seguía vomitando líquido vital. Sirenas se escucharon a lo lejos y la escena terminó. Kiko había abierto los ojos pero su vista era borrosa, podía escuchar sonidos extraños, como alarmas, podía ver que a su alrededor se miraban algunas personas vestidas con trajes azules, comenzaba a escuchar voces y aunque no la vio claramente, pudo ver los tubos de su madre, sabía que era ella. Mamita, hablaba Kiko con mucha dificultad. Pasaron unos momentos y Kiko pudo ver todo su alrededor con claridad y escuchar adecuadamente. Estaba en la cama de un hospital, no había más camas a su lado, únicamente su cama. Su madre vestía un traje azul que cubría todo su cuerpo, guantes y un cubrebocas. Hola tesoro, por fin despertaste, ¿cómo te sientes?, preguntaba seria doña Florinda. ¿Qué pasó mami? ¿Por qué estamos aquí? Ay tesoro, dormiste casi 3 días, contestaba doña Florinda, extrañamente, poco preocupada. Estás enfermo tesoro pero no te preocupes todo saldrá muy bien. Un doctor entraba e interrumpía a doña Florinda y a Kiko. Ya veo que despertaste Federico, hablaba aquel doctor. Mire señora Florinda, los resultados ya llegaron y las imágenes de las tomografías también ya tienen los reportes. Francamente me llama la atención y sé que una noticia como esta es muy devastadora, así que le pido una disculpa si pareciera que me falta tacto señora Florinda. Hemos diagnosticado a Federico con leucemia linfoblástica aguda, es un tipo de cáncer de las células que defiende nuestro cuerpo, es común en la infancia. Realmente el pronóstico no es tan malo, pero lo que me llamó la atención fue que pensamos que el timo era lo que estaba inflamado, pero en la tomografía encontramos varios tumores a lo largo de todo el tubo digestivo de Federico, sobre todo en su esófago y estómago. Aunque también hay imágenes sugestivas de metástasis en pulmón y en su hígado. No podemos relacionarlo tanto a su leucemia, esto me indica que ya tenía otro tipo de cáncer de tubo digestivo desarrollándose anteriormente. Haremos una biopsia para determinar el tipo de cáncer, pero con la tomografía ya nos indica que hubo estas metástasis y con todo respeto no vemos muchas posibilidades de curación señora Florinda. ¿Y cuánto tiempo le queda a mi hijo?, hablaba doña Florinda con voz quebrada. No sabría decirle con exactitud pero no esperamos que sea más de 1 año. Doña Florinda se acercó a su hijo y lo miró en esa cama, su mirada estaba perdida en la nada, no pudo digerir lo que había escuchado de la plática entre su madre y aquel doctor. Iniciaremos el tratamiento lo antes posible, pero por la falta de insumos tendremos que usar todo lo que tengamos al alcance, necesitaríamos que pudiera conseguir algunos medicamentos por favor, aunque son bastante caros. Doña Florinda sin embargo no había dicho nada, el cuarto quedó en un silencio tétrico, un silencio desolador. 2 semanas después. Las noticias se habían esparcido por toda la vecindad en cuestión de días, la escena abría y mostraba a don Ramón y a doña Cleotilde hablando en el patio principal de la vecindad. ¿Y qué ha sabido sobre Kiko doña Cleotilde?, preguntaba don Ramón, bastante preocupado. Ay don Ramón, ya le están dando su tratamiento, al menos eso me ha comentado doña Florinda, pero dice que le han pedido en el hospital unos medicamentos que no tienen, sin embargo son muy caros, al menos unos 100.000 pesos para unos cuantos ciclos. Doña Florinda entraba a la vecindad con una canasta llena de despensa, don Ramón se acercó a doña Florinda y le dio sus mejores deseos para con Kiko. Ah, sí, gracias don Ramón, muchas gracias. Doña Florinda bajó la cabeza y entró a su casa. El señor Barriga entraba a la vecindad y vio a don Ramón en el patio junto con doña Cleotilde y se acercó sin pensar y levantando su mano en señal para cobrarle los 14 meses de renta a don Ramón. Espere señor Barriga, que no ve que estamos hablando sobre la situación del hijo de doña Florinda. El señor Barriga bajó su mano, cierto, doña Cleo me contó sobre la situación que ha pasado últimamente. Pues que en el hospital le han pedido medicamentos muy caros y doña Florinda no tiene dinero para comprarlos.
Los doctores no creen que el niño viva mucho, pero ¿cuántas veces ha pasado que no tienen esperanzas, y por obra de Dios la gente sale viva, y mucho más de lo que los médicos dicen, ¿o no, don Ramón?, preguntaba doña Cleotilde. Oigan, y si entre todos juntamos dinero para ayudar a doña Florinda a comprar sus medicamentos. El Chavo del Ocho entraba al patio principal y escuchó la conversación de los adultos y comenzó a brincotear. El Chavo se sentía genuinamente preocupado por Kiko, sabía que sí, peleaban mucho, Kiko lo molestaba por no tener juguetes tan bonitos, pero al final de todo, Kiko era su mejor amigo, había cariño entre ambos. Salió corriendo al departamento 8 y comenzó a buscar entre sus cosas. Pasaron algunos días. La escena cambiaba y enfocaba a don Ramón, doña Cleo y el señor Barriga y habían acordado entonces juntar el mayor dinero posible para apoyar a Kiko. La escena cambiaba y mostraba a todos los integrantes de la vecindad. Don Ramón tenía una caja en sus manos en donde doña Cleotilde, el señor Barriga, Ñoño, la Chilindrina y el mismo don Ramón, habían puesto varios billetes. El señor Barriga había vendido su camioneta y puso todo el dinero de la venta en aquella caja. Don Ramón vendió algunos de sus muebles y rompió su cochinito y también puso todo su dinero. Doña Cleotilde puso un gran fajo de billetes en aquella caja. La Chilindrina puso un billete de 50 pesos, era todo lo que había juntado de todos sus domingos. El Chavo del Ocho llegaba al patio principal. ¡Ay, qué bueno que los encuentro! Desde cuando quería darles esto. El Chavo del Ocho buscó en sus bolsas de sus desgastados pantalones y sacó 10 pesos, los cuales puso con mucho cariño en aquella caja llena de dinero. Doña Florinda y el profesor Girafales entraban a la vecindad mirándose con deseo, como siempre. Ah, doña Florinda, don Ramón interrumpió la escena entre el profesor y doña Florinda. Mire, doña Florinda, entre todos juntamos bastante dinero para poder apoyarle con los medicamentos que nos había comentado que le piden en el hospital. Doña Florinda había tomado aquella caja, por lo menos había 80.000 pesos. El profesor Girafales dio una pequeña sonrisa. Ay, muchas gracias a todos, no saben cómo les agradezco esto, contestaba doña Florinda. Esperamos de antemano y sabemos que Kiko va a salir de esta y lo tendremos en poco tiempo de regreso a la vecindad, contestaba doña Cleotilde. Y por cierto, ¿cómo está Kiko?, preguntaba el señor Barriga. Bueno, pues, sigue con su tratamiento, muchas gracias, contestaba doña Florinda. Profesor Girafales, ¿no gusta pasar a tomar una tacita de café? Les agradezco mucho a todos, volvía a responder a todos y doña Florinda y el profesor ingresaron a la casa de doña Florinda. Doña Cleotilde no pudo controlar su impulso de decir algo al respecto. Parece que no le importa mucho lo que le está pasando a su hijo. Sí, a decir verdad la veo muy tranquila, y si fuera mi hijo, me la viviría en el hospital, respondía el señor Barriga algo molesto. Tal vez es su forma de enfrentar su situación, intentaba defender a doña Florinda don Ramón. Chavito, Chilindrina, ¿quieren que vayamos a ver a Kiko al hospital?, preguntaba don Ramón. Los niños asintieron con la cabeza y salieron directo al hospital. La escena cambiaba y al no ser familiares directos de Kiko hubo algunos problemas para dejar ingresar a don Ramón, el Chavo y la Chilindrina. Sin embargo, el mismo personal del hospital estaban conscientes de que la madre de aquel niño no acudía con regularidad al hospital y aquel niño comenzaba a resentir emocionalmente la soledad de estar en aquel hospital y con aquella maldita enfermedad. Les habían pedido que intentaran no abrumar a Kiko ya que había tenido uno de los ciclos de su tratamiento y se sentía muy mal. Kiko, hablaba el Chavo del Ocho cuando entró al cuarto de Kiko, llevaba un traje azul, con sus guantes, y le habían quitado su gorra, le pusieron un gorro estéril. Chavito, Kiko se veía bastante delgado, pensó el Chavo del Ocho, no tenía cabello, a decir verdad no tenía ni cejas, el color de su piel era pálido azulado, sus párpados se habían tornado morados, tenía un aspecto demacrado, caquético. Kiko y el Chavo se abrazaron y Kiko no pudo resistir y lágrimas corrieron de sus ojos.
Don Ramón y la Chilindrina miraban la escena y la Chilindrina se acercó a abrazar también a Kiko. Don Ramón se había acercado pero solamente pudo contener sus lágrimas. ¿Cómo te sientes, Kiko?, preguntaba el Chavo del 8. Ay, chavito, es horrible, horrible, siento mucho dolor todos los días, aquí parece una cárcel, duele mucho cuando me hacen mis ciclos, bueno así los llaman aquí, me inyectan día y noche y ya tengo moretones en mis brazos. Todos los días vomito mucho, ya hasta me duele mi espalda de tanto que vomito. Mira mi cabellito ya no tengo, me tiene que bañar una señora que no es mi mami porque no viene. Me tienen que ayudar a veces a ir al baño porque como te dije, vomito en cualquier momento. Me siento cansado todo el día y ya no quiero estar aquí. Todas las noches se escucha gente gritando y sufriendo y mi mami no está aquí. No puedo siquiera dormir, chavito. ¿No han visto a mi mami?, lloraba Kiko. Sí, Kiko, interrumpía Don Ramón, yo creo que vendrá a darte buenas noticias en poco tiempo, no te preocupes. Estuvieron bastante tiempo con Kiko, aunque Kiko se había acostado, tal como dijo, vomitó al menos 6 veces mientras estuvo con el Chavo, Don Ramón y la Chilindrina. Anunciaron que ya solamente se podía quedar una persona con Kiko, y el primero al que le dijeron fue a Don Ramón, sin embargo les comentó la situación y tuvieron que retirarse los tres. Vendré a verte, Kiko. El Chavo del 8 tomó a su amigo de su mano, la Chilindrina le dio un beso a Kiko, Kiko sintió las lágrimas corriendo fuera de los ojos de la Chilindrina y solo la tomó de su mano y le dio las gracias. Don Ramón había pensado detenidamente la situación, le parecía bastante extraño que doña Florinda no estuviera al pendiente de Kiko y ciertamente ese mismo día se veía bastante tranquila junto con el profesor Girafales. Cuando llegó a la vecindad con los niños, su día pasó únicamente pensando en eso, pero supuso que el profesor Girafales podría darle una explicación a sus interrogantes. Claro, su intención como tal no era inmiscuirse en cosas que no le incumben o en cómo la demás gente debe vivir su duelo, pero tenía un deber moral, aquel niño, aunque era un mocoso atarantado que siempre le decía chusma chusma y recibía cachetadas por su culpa, lo estimaba de corazón. Había intentado hablar con doña Florinda en varios días, sin embargo doña Florinda parecía bastante distante a comparación de otros días. Cuando tenía las oportunidades de dirigirle la palabra, doña Florinda evadía las preguntas diciendo que tenía que hacer deberes en su casa o limpieza, o que había dejado la comida en la estufa, en fin, excusas por doquier. Don Ramón se dio por vencido con los acercamientos a doña Florinda y un día pensó en ir a la escuela 8, el profesor Girafales acudía a la vecindad con mayor frecuencia, tal vez él podría darle un poco de información del por qué estaban dejando solo a Kiko en aquel hospital. Un día acudió a la salida de los niños en la escuela 8, la Chilindrina lo vio en la salida y pensó que había ido por ella. Papito, ¿viniste por mí?, preguntaba emocionada la Chilindrina. No, mija, vine a hablar con el profesor Girafales, ándale vete a la casa con el chavito. Don Ramón esperaba en la salida, a que saliera el profesor Girafales del plantel, pero ya habían pasado 2 horas, y no había señales del kilómetro parado, pensó Don Ramón. Cuando se dispuso a irse, vio al profesor Girafales saliendo de la escuela con una mujer, iban tomados de la mano y se dirigían rápidamente dirección al parque. No se dieron cuenta de la presencia de Don Ramón y lo aprovechó para seguirlos de cerca. Habían comprado un helado y le compraron a un hombre un ramo de flores. Se habían sentado en una banca y Don Ramón aprovechó para acercarse a ellos y situarse detrás de un árbol para escuchar la conversación. Sí, si todo sale bien, ese niño horrendo pierde la vida en poco tiempo, la ilusa de la vieja chancluda va a cobrar el seguro de vida que su difunto esposo dejó y como único beneficiario dejó al hijo y no a ella, así que si fallece, se lo quedará doña Florinda. Ja, y le hice pensar que eso lo usaríamos para irnos a otro estado y tener una familia juntos. Ja, pobre ilusa. Y no tengo nada que ver yo, ella me hizo caso en que le diera al pobre bastardo, pero yo puedo negarlo todo.
Don Ramón se sintió bastante asqueado por lo que estaba escuchando. Si bien puede ser considerado manipulación, la vieja chancluda había tomado la decisión de seguir al profesor Girafales en todo esto que estaba escuchando. Salió corriendo directo a la vecindad. Encontró a doña Cleo y le contó lo que había escuchado. El señor Barriga se encontraba en la vecindad y también don Ramón le había contado todo lo que había pasado. Todo cobró bastante sentido. La verdad es que doña Florinda estaba bastante tranquila a pesar de que su hijo estaba al borde de perder su vida. El chavo caminaba desde el otro patio y don Ramón se acercó a él. Chavo, ¿alguna vez Kiko te dijo algo raro? ¿Se sentía mal en la escuela? Lo que sea, ¿no te dijo si su mamá le hacía algo? El chavo del 8 estaba asustado, lo cuestionaban y sentía que él había hecho algo malo. Por favor don Ramón, está asustando al chavo del 8, regañaba doña Cleotilde. Chavito, ¿alguna vez viste algo raro en Kiko? No sé, que estuviera enfermo, te dijo si su mamá le había hecho algo. Siempre llegaba a la escuela con mucho dolor de garganta, bueno eso decía él, le decíamos perro con moquillo. Ya ves que se enfermaba mucho, cuando fue lo de los curetazos de agua, fue el único que se enfermó y estuvo un mes casi guardando cama. Ay pues cuando le daban sus vitaminas hablaba como viejito. El profesor Girafales llegaba a la vecindad con un ramo de flores en sus manos y tocó la puerta de doña Florinda. Todos guardaron silencio, no querían levantar ninguna sospecha. Doña Florinda abrió la puerta y miró al profesor Girafales con ojos de huevo frito. El profesor Girafales había dado la opción de dar un paseo por el parque, y ambos salieron de la vecindad, directo al parque. Debe haber algo en esa casa que nos ayude a llevar a la vieja chancluda a la justicia, decía don Ramón. No pensará en entrar a su casa don Ramón, regañaba el señor Barriga, eso es ilegal. ¿Que no entiende que esto fue planeado por esos dos mensos? El profesor dijo que le dieron algo a Kiko, y supongo que fue por mucho tiempo. Chavo, ve a verlos y si ves que regresan a la vecindad corres para avisarme, ándale, hazlo y te compro una torta de jamón. Sí, sas, y que me da baico y qué. Ya, ve ándale, le gritaba don Ramón. Cuando el chavo del 8 salió de la vecindad, don Ramón se acercó a la puerta de doña Florinda y abrió la puerta. Doña Cleotilde entró detrás de don Ramón, y el señor Barriga se rehusó a entrar, prefirió cuidar afuera y así avisar si veía llegar al profesor y doña Florinda buscaron en toda la casa, con cuidado de regresar las cosas a su lugar para no levantar sospechas, pero no había nada sospechoso realmente. En el comedor de doña Florinda, estaban los medicamentos que hace tiempo, don Ramón había traído cuando le hizo el favor a doña Florinda, los revisó todos pero realmente no sabía nada sobre medicinas. Sin embargo, vio una botella de vitaminas, recordó vagamente que en varias ocasiones, había escuchado a Kiko tomarse esas vitaminas y quejarse de mucho dolor en la garganta. Pensó por un momento que podía ser el sabor de las vitaminas, pero en varias otras ocasiones lo vio comer palomitas o sus paletas sin quejarse, y en algunas ocasiones, le daba las mismas vitaminas a la chilindrina, y aunque sí tenían un sabor a naranja bastante pobre, la chilindrina jamás se quejó de dolores al ingerirlas. Abrió el bote de las vitaminas y las olió. Casi enseguida apartó su rostro, claro que había olido un poco, muy poco la naranja, pero algo había hecho arder su nariz cuando olió aquellas vitaminas, no sabía a ciencia cierta qué era, pero supo enseguida que algo estaba mal con ese medicamento. Lo guardó en su bolsa y salieron del departamento. Le dio a oler aquellas vitaminas a doña Cleo y el señor Barriga y ambos se convencieron de lo mismo, eso ardía mucho con el simple hecho de olerlo. Tenemos que ir al hospital y preguntar qué es esto, les ordenaba el señor Barriga. El chavo del 8 entraba corriendo a la vecindad y les avisaba que doña Florinda y el profesor estaban regresando. Todos acordaron ir enseguida al hospital, esperaron a doña Cleotilde que trajo unas cosas y le pidieron al chavo del 8 quedarse con la chilindrina en el departamento de don Ramón. Vieron como el profesor y doña Florinda ingresaban felices a la vecindad y entraron al departamento de doña Florinda.
Rápidamente salieron directos al hospital. Cuando llegaron, don Ramón pidió hablar con el médico tratante de Kiko y le explicó la situación. Vaya, tomó aquel frasco y tuvo la misma reacción que don Ramón. Escucha, Federico, ¿esta medicina te la daba tu mamá?, le preguntaba el médico. Sí, son mis vitaminas, deme tantito, tal vez me hace falta para curarme, respondía Kiko. Necesitamos que vaya a la fiscalía ahora, vamos a analizar este medicamento, pero algo no está bien aquí, les hablaba aquel médico. El señor Barriga se ofreció a quedarse con Kiko, para que no se sintiera solo, y doña Cleotilde y don Ramón fueron a la fiscalía con una copia del expediente clínico de Kiko, y con una nota que el médico había adjuntado para explicar las sospechas. Kiko se veía bastante mal, pensaba el señor Barriga, era casi como ver a un anciano bastante pequeño y añoso, un esqueleto viviente. Miraba hacia la nada, saliva corría de su boca y sangre salía de su nariz. A veces se torcía del dolor pero apenas si podía hacer ruido. Señor Barriguita, ¿sabe si mi mami va a venir hoy?, preguntaba Kiko, llorando. Tranquilo, Kiko, yo me voy a quedar el tiempo que sea necesario, respondía el señor Barriga mientras tomaba la mano de Kiko. La escena cambiaba y mostraba a don Ramón y doña Cleotilde. A doña Cleo se le había ocurrido la idea de hacer un escándalo en la fiscalía, ya sabía que la burocracia en este país en el que vivimos les iban a quitar bastante tiempo, tal vez Kiko ya no estaría aquí para comprobar que su madre lo había dejado en ese estado. Una persona de bastante importante al parecer de la fiscalía se había interesado en aquel par y decidió atenderlos. Al escuchar todo lo que habían escuchado y visto, además de la nota del médico, sus alarmas se encendieron, decidieron acudir al hospital junto con don Ramón y doña Cleotilde. Les había solicitado que en cuanto el resultado del análisis del medicamento diera el resultado, acudieran de inmediato. Habían pedido no comentar nada con doña Florinda y nadie más, para que se efectuaran las investigaciones y evitar que escaparan. Pasaron 3 días y aunque a nadie le había asombrado, doña Florinda solo había acudido 2 veces al hospital y no había conseguido los medicamentos por una supuesta falta de dinero. El señor Barriga, doña Cleo y don Ramón se habían dividido para montar guardia y poder darse cuenta de cuando doña Florinda dejara el hospital para preguntar por los resultados. El día en que los resultados se reportaron, el señor Barriga había preguntado por ellos. Cuando le dieron la noticia, rápidamente fue a la vecindad. Tocó la puerta de don Ramón y antes de que lo dejase pasar, tocaron a la puerta de doña Cleotilde, la cual también ingresó al departamento de don Ramón. El Chavo y la Chilindrina estaban también en el departamento. Ya me dieron los resultados don Ramón, y al parecer le estaban dando sosa cáustica. Me comentó el médico que eso pudo causar el cáncer de esófago y de tubo digestivo, pero que su leucemia pudo ser provocado por otra causa. Nosotros descubrimos algo más, decía don Ramón. Al parecer la vieja esta y el profesor se dieron cuenta de que el padre difunto de Kiko dejó un seguro de vida como único beneficiario a Kiko. No nos dieron una cifra exacta, pero es una cantidad millonaria. Pero don Ramón me comentó que había visto al profesor con otra mujer y hablaron sobre hacerse con el dinero de ese seguro. Seguramente se lo robarían a doña Florinda y al final de todo sería la única culpable, respondía doña Cleo. La Chilindrina miraba por la ventana y vio como el profesor Girafales y doña Florinda entraban a la vecindad, en dirección a su departamento. Todos, excepto el Chavo del 8 y la Chilindrina, fueron directos a la fiscalía, donde al ver las pruebas decidieron ir directamente a interrogar a Kiko, el cual confirmó que su madre le daba aquellas vitaminas a diario. Debido a la burocracia típica en las instituciones, se tardó al menos una semana en girar una orden de aprehensión en contra de doña Florinda y el profesor Girafales. El día en que fueron arrestados, doña Florinda y el profesor se encontraban en la vecindad, en el departamento 14, habían comprado comida para hacerse un gran banquete. Todos los integrantes de la vecindad se encontraban fuera de la casa. El alboroto hizo que varios curiosos se acercaran a la vecindad.
Como en ese momento ya no había nada que ocultar, se decidió correr la voz de todo lo sucedido con Kiko, las atrocidades que desencadenaron el sufrimiento de Kiko, y cada vez más gente gritaba pidiendo justicia. El profesor Girafales y doña Florinda escucharon el alboroto y salieron al patio de la vecindad para ver de dónde venía aquel alboroto. Son ellos, el señor de la tienda de la esquina gritaba mientras los señalaban. Asesinos, asesinos, les gritaban. No supieron cómo, pero de alguna forma, los habían descubierto, al menos eso pensaron. Los oficiales que resguardaban la entrada a la vecindad se vieron superados por la iracunda turba, quienes los derribaron y cargaron contra doña Florinda y el profesor Girafales. Ambos corrieron hacia el departamento 14 a resguardarse, pero de poco sirvió. La gente rompió las ventanas e ingresaron al departamento. Los golpeaban, los pisaban, los pateaban, groserías eran el común denominador que escuchaban de toda la gente que estaba haciendo justicia por su propia mano. Se habían pedido más refuerzos para intentar salvar a el profesor Girafales y doña Florinda. Un desequilibrado mental había dado la idea de llevar a aquel par a la calle y amarrarlos a un poste para quemarlos. Todos estuvieron de acuerdo, las pasiones estaban excedidas y la ignorancia fue el combustible que hizo que todo explotara. Sacaron al profesor y a doña Florinda, casi inconscientes, y los amarraron a un poste. Don Ramón, doña Cleotilde y el señor Barriga miraban atónitos la escena. El Chavo y la Chilindrina se resguardaron en casa de don Ramón. Sabían que todo estaba por terminar terriblemente mal. Varios hombres sacaron gasolina con una manguera de las patrullas estacionadas, tomaron la gasolina y la rociaron al profesor y doña Florinda, cuando algún sádico de la turba se animó a encender un cerillo y lanzarlo. Casi como si hubiesen abierto las puertas del mismísimo infierno, fuego envolvió a doña Florinda y al profesor Girafales. Algunas llamas alcanzaron a gente de la turba. Doña Florinda y el profesor comenzaron a dar gritos desgarradores mientras su carne era consumida por las llamas. Asesinos, asesinos, desalmados, era lo que les gritaba la turba. Que se quemen, que se quemen. Un olor putrefacto comenzó a llenar la calle en donde se estaba dando aquel crimen. El olor de la carne humana quemada. El olor era tan vomitivo que la gente comenzó a lanzar agua para intentar consumir las llamas y evitar que ese nauseabundo olor se quedara impregnado en toda la calle. 30 minutos después de que todo iniciara, por fin llegaron los refuerzos, llegaron bomberos y apagaron las llamas, pero ya era demasiado tarde. Solo quedaba carne quemada. La única razón por la que pudieron diferenciar entre el profesor y doña Florinda fue por la altura. Los dientes habían quedado intactos. Todo había quedado como un amargo relato ocurrido en aquella calle. Se hizo justicia por mano propia. Los días pasaron, toda la gente de la vecindad había ido a visitar a Kiko, quien no mostraba señales de mejoría. Nadie le había contado lo que había sucedido con su madre, no lo creyeron oportuno. Encontraron el dinero que le habían regalado y lo usaron para comprar el poco medicamento que habían podido conseguir. Doña Cleotilde y don Ramón se dieron a la tarea de convertirse en los tutores legales de Kiko e intentaron cobrar el millonario seguro para poder ayudar a Kiko. En este caso, y por la presión de la opinión pública, se pudo dar todo el dinero del seguro que el padre de Kiko había dado para su hijo. Se acordó que todo el dinero se usaría para los tratamientos de Kiko y ayudar a otros niños con su enfermedad. La escena cambiaba y mostraba al Chavo del 8, estaba a un lado de la cama de Kiko, le había contado que habían conseguido mucho dinero para poder comprar el tratamiento que Kiko necesitaba. Kiko no había esbozado sonrisa alguna, sus ojos con mucha dificultad miraron al Chavo y solo dijo lo siguiente. Gracias por venir a verme, Chavito, eres mi mejor amigo, pero, ni con todo el dinero del mundo, podré vencer al cáncer. Kiko cerró sus ojos. El Chavo miraba a su amigo con lágrimas en los ojos y entonces, todo terminó.